Bueno, vamos a ver unos ejercicios sobre intervalos de confianza para diferencia de medias. Estos generalmente se utilizan cuando queremos comparar dos muestras diferentes, ya sea porque vienen de, por ejemplo, procesos industriales diferentes o, o son dos proveedores diferentes de un mismo producto o simplemente son dos poblaciones diferentes bajo un mismo proceso. Entonces nos sirve para comparar esas dos poblaciones. Tenemos tres ejercicios, los tres son como diferentes entre sí, entonces para que aprendamos a usar todos los tipos de intervalos de confianza para diferencia de medidas que hay según las características de la población. Entonces este primer ejercicio dice así: la tabla adjunta contiene datos sobre resistencia a la compresión en newtons por milímetro cuadrado de especímenes de concreto hechos con una mezcla de cenizas combustibles pulverizadas de este artículo. Entonces ahí nos dan los datos de las muestras. Cuando el concreto es a 7 días, tomaron 68 especímenes. De esos 68, la media muestral fue 26.99 newton por milímetro cuadrado y la desviación estándar de esos 68 fue de 4.89. Y cuando el concreto es a 28 días, se tomaron 74 especímenes, la media muestral fue de 35.76 y la desviación estándar de 6.43. Entonces nos piden calcular e interpretar un intervalo de confianza del 99% para la diferencia entre la resistencia 7 días promedio verdadera y resistencia 28 días promedio verdadera. Entonces vemos que esa tabla que nos dan ahí es información muestral. En ninguna parte nos están hablando de la información poblacional, ni siquiera nos dicen cómo se distribuye la, la variable. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es nombrar nuestras variables, definirlas. Entonces, definimos x sub 7 como la resistencia del concreto a 7 días. Generalmente, y es bueno organizar la información, así no la den en una tabla, es bueno colocarla para saber a la hora de reemplazar en las fórmulas, pues tener toda la información organizada. Y es bueno que ustedes pongan como subíndice de la variable algo que les recuerde cuál es la variable. Como estamos trabajando con dos variables, siempre es bueno saberlas identificar muy bien. Entonces, x sub 7 días, entonces yo ya sé que son concretos a 7 días. Entonces, la otra variable va a ser x sub 28 días, que es la resistencia del concreto, ahí hay un error, a 28 días. Entonces, no nos dicen cómo se distribuyen las variables, pero yo sé que la esperanza de x sub 7, entonces la vamos a llamar mu sub 7 días. Y la esperanza de x sub 28 días la vamos a llamar mu sub 28 días. No sabemos cómo se distribuye, pero recuerden que no importa la distribución, yo siempre puedo tener la esperanza y la varianza. En este caso solamente nos va a interesar la esperanza. Y aparte nos dan entonces datos de la muestra, que en este caso para concretos a 7 días se tomaron 68, la media muestral fue de 26.99 y la desviación estándar muestral fue de 4.89. Recuerden que cuando estamos hablando de información muestral, entonces la media muestral es x barra y la desviación estándar muestral la vamos a llamar s. Para 28 días también entonces tenemos 74 especímenes, su media muestral fue de 35.76 y la desviación estándar fue de 6.43. Entonces eso que tenemos ahí es la información muestral. El resto es de la población y como yo quise definir la variable. Pero eso que tenemos en el recuadro verde es información de mi muestra, con lo que yo voy a hacer el intervalo de confianza. Entonces necesitamos saber qué tipo de intervalo de confianza es según los datos que nos da el problema. Entonces nos vamos para el mapa conceptual que les entregué en el resumen. Entonces nos empezamos a preguntar, ¿la población es normal? Como no nos dicen nada de la población y cómo se distribuye, recuerden que solamente es normal cuando explícitamente nos digan que se distribuye normal. En este caso, como no nos dicen nada, entonces decimos que no se distribuye normal. Pasamos a preguntarnos si los tamaños muestrales son mayores que 30. Entonces recordemos que nuestros tamaños muestrales eran 68 y 74, que son mayores que 30, entonces sí, efectivamente son mayores que 30. Y no sabemos si las varianzas son conocidas,
como no nos dan ninguna información poblacional, sino que todo es información muestral, entonces no conocemos las varianzas. Entonces llegamos a esta fórmula para calcular el intervalo de confianza. Recuerden que como no es una población normal, y estoy diciendo que, pues estoy aproximando para saber si n es mayor que 30, a ver si lo puedo aproximar a una normal, entonces el intervalo de confianza que yo halle va a ser aproximado. Entonces, ya teniendo cuál es el tipo de intervalo que vamos a usar, entonces pasamos a reemplazar todos los datos y toda la información que yo tengo. Entonces, un intervalo de confianza del 99% para la diferencia mu 7 días menos mu 28 días sería x barra 7 menos x barra 28 más menos el z de 0.005, que ahorita vamos a ver de dónde sale eso, y la raíz de la desviación estándar de 7 días al cuadrado sobre el tamaño muestral de 7 días, más la desviación estándar al cuadrado de 28 días sobre el tamaño muestral de 28 días. Es muy importante, a ver, el orden en el que yo haga la diferencia del intervalo de confianza no importa, ¿cierto? O sea, yo aquí puedo haber puesto mu 28 días menos mu 7 días. En verdad esta diferencia no importa. Sí importa definirla muy bien. O sea, si yo aquí tengo mu 7 días menos mu 28 días, yo aquí en esta fórmula voy a tener x barra 7 días menos x barra 28 días. Entonces, como yo defina mi diferencia, aquí lo tengo que poner en el intervalo de confianza. Si cambio el orden de la resta, obviamente voy a tener un intervalo de confianza diferente, pero la interpretación va a ser igual. El caso es, entonces, no importa cómo definamos la diferencia, pues en qué orden. Eso sí, si aquí la definí 7 días menos 28 días, aquí en la fórmula tiene que ser x barra 7 días menos x barra 28 días. Entonces, ya tenemos los dos x barra, ya tenemos las dos desviaciones estándar, tenemos los tamaños muestrales. Entonces, ¿de dónde sale este z de 0.005? Entonces vemos que el intervalo de confianza es al 99%, es decir, ese 1 menos alfa por 100% es 99%, despejamos de aquí alfa nos da de 0.01, y como aquí es el z de alfa medios, entonces alfa medios es 0.005. Entonces necesitamos hallar ese z de 0.005, que lo buscamos en la tabla y aquí vamos a ver cómo lo encontramos. Entonces nos vamos para la tabla de la normal y nosotros habíamos dicho que entonces el z de alfa medios es el z de 0.005. Entonces, recuerdan que por definición el z de 0.005 va a ser la probabilidad de que z sea mayor a ese valor, de z de 0.005 es igual a 0.005, es decir, el z de alfa es un valor tal que su área derecha es alfa, ¿cierto? Entonces, es lo que tenemos aquí. Pero como nosotros recuerden que la tabla de la normal no nos dice áreas a derecha, sino áreas a izquierda, pero por complemento podemos decir entonces que si tiene un área a derecha de 0.005, su área izquierda, o sea, el z menor que z de 0.005, es 0.995. Entonces es este valor 0.995 el que tenemos que buscar en la tabla y vamos a ver a cuál z corresponde. O sea, para cuál z de 0.005 es igual, pues es equivalente a esta ecuación. Entonces buscamos en toda la tabla dónde está 0.995. Obviamente no lo vamos a encontrar igual, entonces vamos a encontrar valores muy cercanos a él. Entonces, en este recuadro verde vemos que están los valores más cercanos, 0.994915 y 0.99506. Pero entonces queremos ver cuál de estos dos es el más cercano a 0.995 y ese va a ser nuestro z. Entonces cojamos el primero, 0.994915, y vemos que la diferencia entre 0.994915, bueno, diferencia en valor absoluto, entre ese valor y 0.995 es 0.000085. Y el otro valor que tenemos, 0.99506, pues la diferencia entre ese valor y 0.995, que es el que queremos, es 0.00006. Entonces vemos que está mucho más cercano este valor, el segundo. Entonces nos vamos a quedar con él y vamos a ver a qué z corresponde el valor de 0.99506. Entonces nos vamos para la tabla, vemos ese 2,5
vemos desde 0.08, entonces yo puedo decir que es que la probabilidad de z menor que 2.58, que es ese valor de z que leí, es 0.995 aproximadamente. Entonces yo puedo decir que el z de 0.005 es 2.58. Entonces así podemos sacar los zetas de un valor con la tabla de la normal. Entonces, retomemos. Entonces, habíamos dicho que el alfa medio será 0.005 y acabamos de ver que el z de 0.005 es 2.58. Entonces ya tengo todos los valores para reemplazar en mi fórmula del intervalo de confianza. Entonces, ya reemplazamos todos los valores de x barra, las dos x barra, el z de 0.005, las desviaciones estándar y los tamaños muestrales, que ahí los vemos. Entonces recuerden que es bueno siempre poner el intervalo así, porque es muy fácil ver la precisión. Entonces la precisión de este intervalo es 2.46. No nos preocupemos por este valor negativo, eso en diferencia de medidas pues no es relevante. Y nos da el intervalo menos 11.23 y coma menos 6.31. Entonces yo podría interpretar de una vez el intervalo así, que la diferencia entre la resistencia promedio verdadera 7 días y la resistencia promedio verdadera 28 días está entre menos 11.23 y menos 6.31. Pero realmente, como les dije al principio del video, uno hace estos intervalos de confianza para comparar. Entonces yo quiero saber si la resistencia del concreto es mayor a 7 días o a 28 días. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a graficar ese intervalo. Entonces dibujamos una recta numérica, ponemos los valores del intervalo y siempre es bueno poner el 0 como para ubicarnos. Entonces dibujamos nuestro intervalo y nos da aquí. Entonces miren que todo el intervalo es menor que 0. O sea, todo el intervalo está a la izquierda de 0. Entonces una interpretación que yo puedo dar es que esa diferencia, recuerden que el intervalo es de la diferencia. Entonces, esa diferencia es menor que 0 porque todo mi intervalo está a la izquierda de 0. Entonces, esta diferencia es menor que 0. Entonces, si yo paso este mu 28 días al otro lado, entonces yo tengo que es que la resistencia promedio verdadera a 7 días es menor que la resistencia promedio verdadera a 28 días, ¿cierto? Entonces, están las dos interpretaciones. Entonces, la de abajo es la que les dije al principio, con una confianza del 99% se puede sugerir que la diferencia entre la resistencia promedio verdadera del concreto de 7 días y 28 días está entre menos 11.23 y menos 6.31 newton por milímetro cuadrado. Pero realmente yo lo que quiero es comparar, entonces yo puedo decir mejor la interpretación de arriba. Con una confianza del 99% se puede sugerir que la resistencia promedio verdadera del concreto a 7 días es menor que a 28 días, ¿cierto? Incluso, imaginemos que ese 0 es por ejemplo un 6. Y miren que todo mi intervalo está a la izquierda de 6. Entonces yo podría decir que con una confianza del 99% se puede sugerir que la resistencia promedio verdadera del concreto a 7 días es menor en 6 newton por milímetro cuadrado a la resistencia a 28 días, ¿cierto? Entonces, de ahí pueden partir muchas interpretaciones. Generalmente se hace con el 0, porque pues es comparar dos procesos, entonces yo quiero saber si uno me da menores resultados que el otro o mejores resultados. Entonces generalmente lo hacemos con 0. Entonces, bueno, ese es el primer ejercicio. Tenemos este segundo ejercicio que nos dicen las calificaciones del Scholastic Aptitude Test o SAT para estudiantes de preparatoria difieren dependiendo del campo de estudio futuro de los estudiantes. 15 estudiantes que deseaban especializarse en ingeniería se compararon con 15 estudiantes que deseaban especializarse en idioma y literatura. En la siguiente tabla se dan las medias y desviaciones estándar de las calificaciones de la parte verbal de los exámenes SAT para los dos grupos de estudiantes. Vamos a suponer distribución normal y de ahí me dan pues mi información muestral, ¿cierto? Entonces no me hablan de información de la población, solamente me están diciendo que de esos 15 estudiantes de ingeniería, la media del puntaje fue 446 y la desviación estándar de 42. Y en literatura cogieron otros 15 estudiantes y su media fue 534 y la desviación estándar de 45. Entonces construye un intervalo de confianza del 95%
para la diferencia en el promedio de calificaciones del examen verbal de estudiantes que se especializan en ingeniería y los que se especializan en idiomas y literatura. Vamos a suponer también varianzas iguales, entonces no se nos pueden ir olvidando esas cositas. Me dicen que suponga distribución normal, me dicen que suponga varianzas iguales y me dicen que interprete los resultados obtenidos anteriormente. Entonces vamos a hacer lo mismo que hacíamos ahorita, que tenemos que nombrar mis variables, y recuerden que es bueno siempre poner en el subíndice de la variable a qué población se refiere. Entonces aquí hay de ingeniería y de literatura. Entonces yo los quise llamar XI, la calificación verbal de estudiantes de ingeniería, y como me dicen que se distribuye normal, entonces yo pongo que XI se distribuye normal con parámetros mu sub i y varianza sigma cuadrado sub i. Y para los de literatura, entonces puse X sub L, calificación verbal de estudiantes de literatura. Entonces, X sub L se distribuye como una normal con parámetros mu sub L y sigma cuadrado sub L. Entonces, miren, vuelvo a insistir en nombrar las variables. Ustedes pueden nombrar X y Y, o pueden poner X sub A y X sub B, o X1 y X2. Lo que pasa es que cuando uno está desarrollando el ejercicio, y más cuando veamos pruebas de hipótesis, que son ejercicios un poquito más largos, uno no se puede perder y uno no puede estar mirando a cuál, pues a la variable, a qué población se refiere. Entonces siempre es bueno poner el subíndice para yo acordarme si estoy hablando de estudiantes de ingeniería o estoy hablando de estudiantes de literatura. Entonces esa es la información de la población. Y aparte entonces me dicen de la muestra que tomamos 15 estudiantes de ingeniería, que su promedio fue 446 y su desviación estándar fue 42. Y 15 estudiantes de literatura me generaron un promedio o una media de 534 y una desviación estándar de 45. Entonces, lo mismo, es de lo que está dentro del recuadro verde, es la información muestral, ¿cierto? O sea, la muestra que yo escogí para poder hacer la inferencia o pues para poder construir el intervalo de confianza. Entonces vamos a ver cuál es el tipo de intervalo de confianza que, que sirva para las características de esta población. Entonces, volvemos al mapa conceptual y empezamos a preguntarnos, ¿la población es normal? Como nos dicen, suponga poblaciones normales, entonces sí. Conocemos las varianzas. La información que me dieron es muestral, entonces los parámetros poblacionales, o sea, las varianzas poblacionales no las conozco. Entonces no. Venga, ¿y serán entonces esas varianzas iguales? Yo no las conozco, pero serán iguales. Entonces el ejercicio me dice, sí, suponga varianzas iguales. Entonces sí, y tengo este intervalo de confianza. Y por aquí aparece el término SP. Y la fórmula de SP es esta raíz. Entonces aparece algo nuevo, que es el T de alfa medios a N1 más N2 menos 2 grados de libertad. Vamos a ver qué es eso. Entonces, volviendo al ejercicio, entonces un intervalo de confianza del 95% para, yo lo quise hacer como la diferencia entre, no, y creo que así lo decía el ejercicio, la diferencia entre la calificación verbal de estudiantes de ingeniería menos la calificación verbal verdadera de estudiantes de literatura. Entonces, según lo que hay en el mapa conceptual, esa es la fórmula. Entonces, tengo las dos X barra y tengo los tamaños muestrales. Entonces, ¿de dónde sale ese T que ya puse ahí de cuánto es? Entonces, me dicen que el intervalo de confianza es al 95%, o sea, ese 1 menos alfa por 100% es 95%. Y entonces el alfa, pues lo despejamos de ahí y nos da 0.05. O sea que el alfa medios es 0.025. Pero entonces me dicen, es el T de alfa medios, que es 0.025, a N1 más N2 menos 2 grados de libertad. En este caso, pues como yo nombré mis variables, sería NI más NL menos 2. Entonces, pues NI y NL son iguales, que son 15, o sea, 15 más 15 menos 2 nos dan 28 grados de libertad. Entonces, ya tenemos todo. Pues el SP lo hallamos ahorita fácil. Pero entonces, ¿cómo hallamos el T de 0.025 a 28 grados de libertad? Entonces vamos a la tabla de la T, que está en la misma hojita de la tabla de la normal. Y yo quiero hallar el T de 0.025 a 28 grados de libertad.
Entonces voy a la tabla, este es un pedacito de la tabla, y el punto 0.25 lo hallo en la primera fila. Miren que la tabla para la T, miren el título, nos dicen que son áreas a la derecha. Entonces, en la primera fila nos dicen cuál es su área derecha. Entonces ahí nos dicen punto 0.25. Entonces venimos y miramos la columna de punto 0.25. Ahora, esos 28 grados de libertad es esa V que aparece ahí en la primera columna. Y buscamos el 28 grados de libertad que nos da por aquí abajo. Entonces, ¿dónde está el T de punto 0.25 a 28 grados de libertad? Ahí lo podemos ver que es ese 2.048. Entonces yo digo que el T de punto 0.25 a 28 grados de libertad es 2.048. Miren que es mucho más fácil encontrar aquí los T, pues en esta tabla de la T, que encontrar los Z en la tabla de la normal. Aquí sale mucho más fácil. Entonces ya tengo mi T de 0.025 a 28 grados de libertad que me dio 2.048. Entonces ya tengo, retomemos otra vez a la fórmula del intervalo. Tengo mis medidas muestrales, tengo el T de 0.025 a 28 grados de libertad, tengo los tamaños muestrales, me falta este SP, pero con la fórmula que nos dieron ahorita, SP es igual pues a esa raíz. Uno reemplaza los valores que tiene porque pues los tamaños muestrales ya los tengo y las desviaciones estándar también ya las tengo, que me las dice el ejercicio. Entonces haciendo pues esa raíz en la calculadora no es mayor cosa, nos da 43.53 SSP. Entonces ya tengo todo para reemplazar en la fórmula de mi intervalo. Entonces yo llego y reemplazo las medias, el T, el SP, los tamaños muestrales, y nos da el intervalo menos 88 más menos 32.55. Entonces ahí la precisión de mi intervalo sería 32.55. Y ya pues convertido en intervalo nos da desde menos 120.55 hasta menos 55.45. Entonces lo mismo, quiero interpretarlo. Entonces lo vamos a dibujar en una recta numérica, pongo los números, siempre pongo el 0, dibujo mi intervalo y en este caso pues es igual al ejercicio anterior. Todo mi intervalo está a la izquierda de 0. Entonces yo podría decir, como este intervalo es mu i menos mu l, o sea, la calificación promedio de los de ingeniería menos la calificación promedio de los de literatura, entonces un valor de esa resta yo sé que es menor que 0 porque todo mi intervalo es menor que 0. Entonces esa resta es menor que 0. Entonces si yo paso este mu l al otro lado, entonces obtengo esta conclusión. Con una confianza del 95% se puede sugerir que la calificación promedio verdadera de los estudiantes de ingeniería en la prueba verbal es menor que la de los estudiantes de literatura, ¿cierto? Entonces, por cómo quedó mi intervalo. Pero entonces, hagamos una suposición. Aquí ya acaba el ejercicio. Pero entonces supongamos que desde menos 9.8 hasta 71.8 es un intervalo de confianza al 95% para la diferencia entre la calificación promedio verdadera de la parte de matemáticas. Recuerden que estamos haciendo la parte verbal. Entonces, obviamente en la parte verbal nos iban a ganar los de literatura. Pero entonces vamos a ver si nosotros de ingeniería podemos ganar en la parte de matemáticas del SAT entre los estudiantes de ingeniería y los estudiantes de literatura. Entonces, supongamos que calculamos ese intervalo, entonces lo queremos interpretar. Entonces, lo mismo, dibujo mi recta numérica, dibujo los límites de mi intervalo y siempre dibujo el 0. Entonces, dibujo mi intervalo y está ahí. Entonces miren que el 0 pertenece al intervalo, ¿cierto? O sea, un valor posible. Recuerden que cualquier valor dentro de mi intervalo de confianza es un valor posible para el parámetro que yo estoy estimando con el intervalo. En este caso estoy estimando la diferencia. Entonces, un valor posible para esa diferencia es 0. Claro, porque ese 0 pertenece al intervalo de confianza. Entonces, mu i menos mu l puede ser 0. Entonces, si yo paso mu l al otro lado, entonces yo obtengo mu i es igual a mu l. Entonces, con una confianza del 95% se puede sugerir que la calificación promedio verdadera en matemáticas de los estudiantes de ingeniería
es igual a la de los estudiantes de literatura. Hay que tener cuidado con ese igual, pues decir que algo es igual a algo en estadística porque es un poquito complicado. Entonces más bien digamos que no es diferente. Entonces podríamos decir que una confianza del 95% se puede sugerir que la calificación promedio verdadera en matemáticas de los estudiantes de ingeniería no es diferente a la de los estudiantes de literatura, o no hay una diferencia significativa. Eso lo vamos a ver más que todo cuando veamos pruebas de hipótesis, pero ahí podríamos decir que no hay diferencia significativa, es decir, que a los estudiantes de ingeniería les va más o menos igual en la parte de matemáticas que a los estudiantes de literatura. Listo, entonces vamos a ver este último ejercicio. Esto pues era una suposición del ejercicio anterior, como para ver qué pasa cuando 0 queda dentro del intervalo. Entonces vamos a ver el último ejercicio que dice así: la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional tienen métodos distintos para inscribir a sus alumnos a principios de cada semestre. Las dos desean comparar el tiempo promedio en minutos que les toma a los estudiantes completar el trámite de inscripción. En cada universidad se anotaron 100 alumnos seleccionados al azar. En la Universidad de Antioquia se obtuvo una media de 52.9 minutos y una desviación estándar de 5.4 minutos, mientras que en la Universidad Nacional se obtuvo una media de 50.2 minutos y una desviación estándar de 4.8 minutos. Se supone que el muestreo se llevó a cabo sobre dos poblaciones normales, ahí hay una redundancia, sobre dos poblaciones distribuidas normales, con varianzas diferentes, y usando un intervalo de confianza del 90%, se estaría inclinando a concluir que existe una diferencia real entre los tiempos medios para cada universidad. Entonces me están diciendo, ¿qué puedo decir yo sobre la diferencia de los tiempos de inscripción en ambas universidades? Aquí es muy importante ver cómo nos dicen la información. En los dos puntos anteriores nos dan una tablita y era muy fácil, entonces, clasificar la información. Pero entonces miren que a mí primero me dicen, en cada universidad se anotaron 100 alumnos seleccionados al azar. Entonces ya me están hablando de una muestra de 100 alumnos en cada universidad. Entonces la información que me dan después, yo puedo intuir que es muestral, ¿cierto? O sea, esta media de 52.9, esta desviación estándar de 5.4, es de la media de los 100 alumnos de la Universidad de Antioquia. Que esta media de 50.2 y esta desviación estándar de 4.8 son informaciones muestrales de los 100 alumnos de la Universidad Nacional. Y me piden un intervalo de confianza del 90%. Entonces, lo mismo, nombro mis variables. Entonces, AX sub A va a ser el tiempo del trámite en la Universidad de Antioquia. Recuerden que eso está en minutos. Y me dicen que suponga poblaciones normales. Entonces, yo digo que X sub A se distribuye como una normal con parámetros mu A y sigma cuadrado A. Y lo mismo con la nacional. Entonces, X sub N. Entonces, miren que ese subíndice me indica de una vez que es la nacional. Tiempo del trámite en la Universidad Nacional en minutos. Y mi variable se distribuye normal, entonces x sub n se distribuye normal con parámetros mu n y sigma cuadrado n. Entonces esa es la información de mi población, no me dicen nada más, pero me dicen la información muestral, los 100 alumnos, la media de la Antioquia que fue 52.9 minutos, la desviación estándar que fue 5.4, en la nacional del otros 100 alumnos la media fue 50.2 minutos y la desviación estándar 4.8. Eso que tengo ahí es información muestral. Entonces vamos a ver qué tipo de intervalo necesito yo para, para estas características de población. Entonces nos vamos otra vez para el mapa conceptual. Nos preguntamos primero si la población es normal. Dijimos que sí, que vamos a suponer que las dos variables se distribuyen normal. Los sigmas son conocidos. No nos dicen ninguna información poblacional, entonces no los conocemos. ¿Son iguales las varianzas? Nos dicen, suponga que las varianzas son diferentes. Entonces no son iguales. Entonces tenemos este tipo de intervalo. Entonces, miren que aquí en los grados de libertad nos aparece esta R. Algunos profesores la llaman V. Pero entonces, en este caso, pues le puse R y esa R es esta fórmula grande. Listo. Entonces, retomando el ejercicio, un intervalo de confianza al 90% para la diferencia del tiempo promedio verdadero de inscripción en la de Antioquia menos la nacional sería esta que tenemos ahí. Entonces, ya tenemos los X barra, tenemos las desviaciones estándar, tenemos los NA, nos falta ese T. Entonces empecemos.
Lo mismo, es al 90%, entonces alfa es 0.1, es alfa medios es 0.05. Y entonces ya tengo, o sea, es el t de 0.05, pero ¿a cuántos grados de libertad? Entonces hallamos esa r, que es esta fórmula grande. Pero pues una fórmula grande, pero igual todo lo tenemos. Tenemos la desviación estándar de la muestra de ambas poblaciones, de la de Antioquia y la nacional. Y tenemos los tamaños muestrales, entonces podemos hallar todo. Venimos, hacemos esto y nos da 195.32. Recuerden que los grados de libertad de la T siempre son un entero. En esta fórmula siempre vamos a aproximarlo al entero más cercano. Entonces, en este caso, como es 195.32, el entero más cercano a él es 195, ¿cierto? Es decir, como aproximamos normalmente. Entonces me dicen, ahí les digo, se redondea el entero más cercano siempre. Entonces, me queda el t de alfa medios con r grados de libertad, es decir, el t de 0.05 con 195 grados de libertad. Pero entonces, si ustedes se fijan en la tabla de la t, la tabla de la T solamente llega a 40 grados de libertad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si la tabla de la T llega solamente hasta 40 grados de libertad y acá tenemos 190, ahí me equivoqué, es 195 grados de libertad? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Recuerden que cuando los grados de libertad de una T son mayores a 40, esta se aproxima a una Z. Entonces, ¿cómo así? Ahí lo tenemos. El T de 0.05 a 190, ahí me equivoqué también, perdón, 195 grados de libertad, ya no vamos a hallarlo como una T, sino que como estos grados de libertad son tan grandes, entonces yo lo aproximo a una Z, al Z de 0.05. Y recuerden que este Z de 0.05 habíamos hablado que era 1.645, que también lo podrían trabajar como 1.64 sin este 5. Pero entonces veamos la tabla. ¿De dónde sale? Recuerden que entonces busco, como es el Z de 0.05, entonces busco 0.95. Y aquí vemos los dos valores más cercanos, 0.94, 94, 97 y 0.95, 05, 29. Entonces vamos a ver a cuáles corresponde, a 1.64 y a 1.65. Y si ustedes hacen la resta, se van a dar cuenta que están casi que 0.95, está entre la mitad de estos dos. Entonces, en vez de elegir un valor, pues realmente el más cercano es 1.64. Pero entonces, como, como están los dos, pues la diferencia no es tan grande. Entonces dijimos, no, entonces no cogamos ninguno de los dos valores, sino que cogemos el valor de la mitad, que es 1.645. Entonces vamos a trabajar con ese. Entonces, listo, retomando. Entonces, habíamos hablado entonces que este t de 0.05 a 195 grados de libertad lo íbamos a aproximar a una z de 0.05, al z de 0.05, perdón, que ya sabíamos que era 1.645. Entonces, ya tenemos todo para hallar el intervalo. Entonces aquí nos queda 52.9 menos 50.2, que son las medidas muestrales, más menos el z de 0.05, que inicialmente era la t, pero entonces lo aproximamos a la z por los grados de libertad tan grandes, y las desviaciones estándar al cuadrado sobre los tamaños muestrales. Entonces hacemos esa operación, ese intervalo nos da 2.7 más menos 1.19. Recuerden que estamos hablando en minutos. Y si yo paso mi intervalo, pues a forma de intervalo, nos daría 1.51, 3.89. Entonces lo queremos interpretar, nos dicen, ¿qué se puede decir sobre la diferencia entre los tiempos del trámite? Entonces llego, dibujo mi recta numérica, pongo los valores del intervalo y el cero, que siempre es una referencia, y dibujo mi intervalo y me queda ahí, ¿cierto? Entonces vemos que todo el intervalo está a la derecha de cero, es decir, todo mi intervalo es mayor que cero. O sea que yo podría decir que esa diferencia que yo planteé aquí, cuando definí mi intervalo, esa diferencia es mayor que cero. Todo mi intervalo está a la derecha de cero, es mayor que cero. Entonces, si yo paso mu sub n al otro lado, entonces obtengo que mu sub a es mayor a mu sub n, y eso por interpretación me quedaría con una confianza del 90%. Se puede sugerir que el proceso de inscripción en la universidad
de Antioquia, ahí me faltó, en la Universidad de Antioquia es más demorado, o sea, toma más tiempo, claro, ese promedio del tiempo es mayor, o sea, toma más tiempo, es más demorado que en la Universidad Nacional. Y recuerden siempre poner esto, con una confianza del 90%. Siempre tenemos que poner con qué nivel de confianza es que estamos diciendo esta conclusión. Aquí me faltó Universidad de Antioquia. En la Universidad de Antioquia es más demorado que en la Universidad Nacional. Entonces son como tres ejercicios facilitos de diferencia de medias para que aprendamos a ver los diferentes tipos, a cómo hallar un valor en la tabla de la T y sobre todo cómo se interpreta, que tiene una interpretación, si ustedes se dan cuenta, diferente a los intervalos de confianza de medias.